Los juegos se han convertido en una parte significativa del entretenimiento moderno, abarcando desde juegos de mesa hasta videojuegos y deportes. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los juegos y el entretenimiento? En este vídeo, exploraremos los principios bíblicos que pueden orientarnos en la elección y participación en juegos. Examinaremos el impacto de los juegos en nuestra vida cristiana y cómo podemos equilibrar diversión y responsabilidad. Los juegos son una forma de ocio que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Desde competencias físicas en la antigüedad hasta los sofisticados videojuegos de hoy. Pueden ser una excelente forma de relajación y socialización, pero es importante reflexionar, ¿cómo afectan estas actividades nuestra vida espiritual? ¿Podemos jugar y mantener nuestra fe intacta? ¿Cómo se aplican los principios bíblicos a la elección y práctica de juegos? El objetivo de este vídeo es responder a estas preguntas, proporcionando un análisis detallado y fundamentado sobre lo que la Biblia nos enseña acerca de los juegos y el entretenimiento. Primero, necesitamos entender que los juegos en sí no son inherentemente buenos o malos. Son una creación humana, como tal, pueden usarse de maneras que honren o deshonren a Dios. Nuestra misión es discernir cómo participar en juegos de una manera que glorifique a Dios y edifique nuestra vida espiritual. Esto plantea otras preguntas importantes. ¿Qué tipos de juegos son más apropiados para un cristiano? ¿Cómo podemos evitar que los juegos se conviertan en un ídolo en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos usar los juegos para fortalecer nuestras relaciones y testimonio cristiano? ¿Cómo podemos evitar que los juegos se conviertan en un ídolo en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos usar los juegos para fortalecer nuestras relaciones y testimonio cristiano? Estas cuestiones son vitales para cualquier cristiano que desee vivir una vida plena y alineada con las enseñanzas de Jesucristo. Examinaremos estas cuestiones a la luz de las Escrituras y buscaremos sabiduría para tomar decisiones que sean agradables a Dios. Mantente atento porque tendrás muchas sorpresas en este vídeo, además de aprender muchas cosas a la luz de la Biblia. Vamos allá. La Biblia no menciona los juegos de la misma forma que los conocemos hoy, pero existen referencias a formas de entretenimiento y competencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los israelitas realizaban competencias y festividades, como el Festival de las Trompetas. En Proverbios 4 y 33, está escrito, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor procede toda decisión. Aunque este versículo no trata directamente sobre juegos, refleja la idea de que los resultados pueden estar más allá del control humano. El Antiguo Testamento nos da varios ejemplos de festividades y actividades recreativas. Por ejemplo, durante la fiesta de los tabernáculos, los israelitas celebraban con alegría y gratitud, participando en diversas actividades comunitarias. Otro ejemplo es la fiesta de Purim, descrita en el libro de Esther, donde los judíos celebran su victoria sobre los enemigos con fiestas, donaciones a los pobres y el intercambio de regalos. La competencia también se menciona en las Escrituras, como en las carreras y combates de los soldados israelitas. Un ejemplo notable es la lucha de Jacob con el ángel en Génesis 32, 24-32, donde Jacob lucha con Dios hasta el amanecer, y esto se convierte en un punto crucial en su viaje espiritual. Aunque no es un juego, en el sentido moderno, esta competencia física es una metáfora poderosa para la lucha espiritual y la perseverancia. Otro ejemplo es el uso de sorteos para tomar decisiones, como se ve en Josué 18, 6, donde la tierra de Israel fue dividida entre las tribus por sorteo. Este método de decisión puede compararse a juegos de azar, pero con un propósito divino y bajo la orientación de Dios. Estos ejemplos nos muestran que, aunque los juegos y competencias no se describen de la misma forma que hoy, las actividades recreativas y competitivas tenían su lugar en las prácticas culturales y religiosas del pueblo de Dios. Lo importante es notar cómo estos eventos se usaban para glorificar a Dios y fortalecer la comunidad. La Biblia no prohíbe el entretenimiento, pero nos da principios para guiarnos. En Filipenses 4, 8, Pablo nos instruye, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos anima a enfocarnos en cosas que edifican y son moralmente buenas, lo cual puede aplicarse en la elección de juegos que sean saludables y constructivos. Otro principio importante se encuentra en 1 Corintios 10 y 31, donde Pablo escribe, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que nuestra participación en juegos y entretenimiento debe reflejar nuestra devoción a Dios y ser una expresión de nuestra fe. Debemos preguntarnos, ¿este juego honra a Dios? ¿Promueve valores cristianos? Nos ayuda a crecer espiritualmente. Los principios de amor al prójimo y responsabilidad también son cruciales. En Mateo 22, 37-39, Jesús resume los mandamientos en dos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Debemos considerar cómo nuestros hábitos de entretenimiento afectan no solo a nosotros, sino también a aquellos a nuestro alrededor. Un juego que promueve violencia, deshonestidad o comportamiento antiético no está alineado con el amor cristiano y la responsabilidad que tenemos unos con otros. Otro ejemplo es Efesios 5, 15-16, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este versículo nos recuerda ser sabios con nuestro tiempo y usar nuestras actividades de forma que traigan edificación y propósito. Jugar juegos que son educativos, que promueven habilidades cognitivas o que fortalecen lazos familiares puede ser una manera positiva de usar nuestro tiempo. Aplicando estos principios, podemos discernir que los juegos y el entretenimiento son apropiados cuando promueven la verdad, la justicia, la pureza y el amor. Debemos evitar juegos que incentivan comportamientos contrarios a estos valores y buscar aquellos que nos ayudan a crecer en nuestra fe y testimonio. Los juegos, así como otras formas de entretenimiento, pueden tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 10:23, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto nos recuerda que, aunque podemos participar en diversas actividades, debemos considerar si nos ayudan a crecer espiritualmente y a vivir de manera que honra a Dios. Es importante reconocer que los juegos pueden tener un impacto tanto positivo como negativo. Por un lado, juegos que promueven el trabajo en equipo, la estrategia y la resolución de problemas pueden ser beneficiosos. Pueden ayudar a desarrollar habilidades útiles y promover el compañerismo entre los jugadores. Sin embargo, juegos que incentivan la violencia, la deshonestidad o el comportamiento antiético pueden perjudicar nuestra vida espiritual y moral. Un ejemplo de impacto negativo puede encontrarse en juegos que incentivan la dependencia o la adicción. Pasar horas incontables jugando puede llevar al aislamiento social, la negligencia de las responsabilidades y una disminución en el tiempo dedicado a la oración y lectura de la Biblia. En contraste, juegos que se juegan de forma moderada y equilibrada pueden ser una manera saludable de relajarse y socializar. Un ejemplo bíblico que ilustra la importancia del equilibrio se encuentra en Lucas 10, 38-42, donde Marta se distrae con muchas tareas mientras María elige sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Jesús elogia a María por elegir la buena parte, que no le será quitada. Este ejemplo nos enseña a priorizar nuestro tiempo y asegurar que nuestras actividades de ocio no nos alejen de las cosas espiritualmente edificantes. Además, los juegos pueden ser una oportunidad para el testimonio cristiano. Participar en juegos en un ambiente comunitario puede abrir puertas para compartir la fe y demostrar los frutos del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. La manera en que nos comportamos durante los juegos puede ser un testimonio poderoso para aquellos a nuestro alrededor. Es importante considerar el comportamiento ético al participar en juegos. En Colosenses 3:23, Pablo enseña, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto sugiere que nuestras acciones, incluyendo las relacionadas con juegos, deben hacerse con integridad y respeto, reflejando nuestra devoción a Dios. El comportamiento ético en juegos implica honestidad, justicia y respeto a los otros jugadores. Esto se aplica tanto a juegos de mesa como a videojuegos y deportes. Debemos evitar trampas, mentiras y cualquier forma de comportamiento antiético que pueda perjudicar nuestra integridad y testimonio cristiano. Un ejemplo bíblico que ilustra la importancia del comportamiento ético es la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. En Daniel 1, vemos que Daniel y sus amigos eligen no contaminarse con los alimentos del rey, manteniendo su integridad y devoción a Dios. Como resultado, Dios los bendice con sabiduría y favor. Esta historia nos enseña que la fidelidad a Dios y el comportamiento ético son recompensados.
Otro ejemplo es la enseñanza de Jesús en Mateo 7 y 12, así que, en todo, haced con los demás como queréis que ellos hagan con vosotros. Este principio de la regla de oro debe guiar nuestra conducta en los juegos, asegurando que tratemos a los demás con respeto y justicia. Aplicando estos principios, podemos participar en juegos de manera que refleje nuestra fe y valores cristianos. Debemos evitar comportamientos que comprometan nuestra integridad y buscar maneras de edificar a los demás y glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Conclusión: al considerar nuestra participación en juegos, debemos aplicar los principios bíblicos de verdad, justicia, amor y responsabilidad. Los juegos pueden ser una forma saludable de entretenimiento y socialización, siempre que se elijan y practiquen de manera que honren a Dios y edifiquen nuestra vida espiritual. Debemos ser conscientes del impacto de los juegos en nuestra vida y buscar un equilibrio que refleje nuestra devoción a Dios y nuestro compromiso con vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Los juegos pueden ser una herramienta poderosa para la edificación personal y comunitaria cuando se usan de manera apropiada. Al aplicar principios bíblicos a nuestra participación en juegos, podemos asegurar que estas actividades sean una bendición y no una carga para nuestra vida espiritual. ¿Cómo equilibras el tiempo de juego con tus responsabilidades espirituales y familiares, o qué juegos has encontrado que promuevan los valores cristianos? Responde estas preguntas honestamente en los comentarios, ya que esto puede animar a otros amigos del canal a compartir sus propios testimonios y experiencias con juegos y entretenimiento. Esto puede crear un sentido de comunidad y apoyo entre nosotros, los cristianos, que buscamos vivir según los principios bíblicos. Esperamos que este vídeo te haya proporcionado una comprensión más profunda de lo que la Biblia dice sobre los juegos y el entretenimiento. Que Dios te guíe en todas tus decisiones y te bendiga abundantemente. Gracias por vernos y hasta la próxima.